Hola chicos, ¿cómo están? Les he preparado este breve tutorial sobre las preguntas más clásicas en circunferencia trigonométrica. Espero que les sirva para su tarea. Veamos algunas de ellas. En el primer caso tenemos lo que es la comparación de dos razones trigonométricas o de una misma razón trigonométrica afectada a dos ángulos, ¿no? Por ejemplo, seno de 50 y seno de 40. ¿Cómo hacemos allí? Simplemente ubicamos la circunferencia trigonométrica, trazamos los ejes. Vamos a acercarnos un poco. Recordamos que marcamos aquí el 0 grados. Este es una CT por si acaso. Aquí está el 90 grados. Por aquí va a estar el 40 grados. El arco en posición normal 40, más acá arriba el 50 grados. Recordamos que el seno es la vertical desde allí. La vertical desde allí. Y como son verticales hacia arriba, podemos ponerle esta flechita. Entonces son valores positivos. Esto representa el seno de 50. Y esto representa el seno de 40. Entonces aquí claramente el seno de 50 es superior al seno de 40. Es una de las preguntas clásicas. ¿Qué pasa en cambio si me piden ahora calcular o comparar seno de 70 con seno de 100? Bueno, si se trata de estas razones, ambas todavía en el primer y segundo cuadrante, donde son positivas, lo que haría es, voy a mostrarle dos técnicas. La primera, seno de 70 y seno de 100. Se trata de usar una reducción al primer cuadrante, sabiendo que seno de x es lo mismo que seno de 180 menos x. Siempre puedes usar reducciones para hacer la comparación más simple, ¿no? Entonces, este seno de 100 se transforma en seno de 80. Y ahora simplemente es comparar seno de 70 con seno de 80, tal cual lo hicimos en el caso de aquí arriba. Pero si no llegas a utilizar esto, entonces lo que puedes hacer es lo siguiente, ¿no? Marcamos el 70, digamos aquí. Voy a exagerar un poquito y voy a ponerlo por aquí. Lo que hacemos es hacer un trazo aquí, horizontal, claro, paralelo al eje X. Este es una CT, recuerden, o sea, su radio es 1. Y recordar que este arco es igual a este arco, ¿no? Entonces este arco es 70. Luego, el ángulo que está aquí desde el origen hasta allí ya no sería más que 110 grados. Ahora ubicamos al 100, que está claramente por detrás y por encima del 90. Y luego bajamos las perpendiculares que representan al seno. Él es el seno de 110. Y también bajo el de 70 para comprobar un asunto, ¿no? Bueno, el asunto que vamos a comprobar es el que ya les decía, ¿no? Este seno de 110 es igual al seno de 70 y naturalmente el seno de 100 está por encima, ¿no? Porque vemos que es una flecha vertical hacia arriba más grande que la otra. Aquí el seno de 100 es superior al seno de 70, que era lo que habíamos obtenido aquí también, ¿no? Porque el seno de 80 va a ser más grande, ¿no? Aquí está el 80, claramente más grande. Bueno, eso es uno de los puntos que siempre, digamos, complica a los alumnos. Te pueden decir, ¿no? Si A es mayor que B, vamos a poner una observación, A es mayor que B, están entre 0 y 90, o también entre 0 y pi medios, ¿no? Borrar este aquí, porque representa el mismo ángulo, te puede decir eso. Entonces tú sigues haciendo nada más tu círculo y comparando. Acá está el A, acá está el B, y te fijas cuál tiene mayor flecha vertical o longitud vertical, porque ambas van hacia arriba. Es muy fácil comparar cuando ambas tienen el mismo, bueno, cuando ambas tienen el mismo signo y están en el mismo cuadrante, digamos. Si tienen signos contrarios, naturalmente el signo positivo supera al signo negativo. Otro asunto muy frecuente es comparar tangentes. ¿Sí? Supongamos que me dicen, ¿cuál es mayor, tangente de 40 o tangente de 50? Entonces nosotros tenemos que hacer allí uso del eje tangente o eje de tangentes también, que es una línea perpendicular, bueno, tangente, ¿no? El punto que está aquí a la CT
hasta que sea una circunferencia trigonométrica. Por aquí va a estar 40, por aquí va a estar 50. Y lo que hacemos es, vamos a poner por aquí, tac, comparamos allí, prum y prum. Trazamos las líneas hasta el final, ¿no? Entonces, ¿qué representa cada uno? Bueno, esta vertical, esta línea hasta el punto de allí, donde ha terminado, el 50 grados representa la tangente de 50. Y si es hacia arriba, significa que es positiva. Mientras que la tangente de 40 es esta, ¿no? Esa línea que está ahí. Tangente de 40. Entonces, naturalmente, la tangente de 50 será superior a la tangente de 40 grados. ¿Qué ocurre cuando estamos hablando de ángulos que se diferencian 180? Por ejemplo, la tangente de 50 con la tangente de 210, por ejemplo. ¿Cuál es mayor? Aquí nosotros podemos utilizar también reducción. Es una técnica, ¿no? Como el 50 ya está en el primer cuadrante, no te preocupas para nada. Pero sí te puedes preocupar por la tangente de 210. Nosotros podemos utilizar esta técnica. Tangente de x es igual a tangente de x más 180. De ahí que la tangente de 210 sería lo mismo que la tangente de 30. Y al ser lo mismo, lo que me están pidiendo es compara tangente de 50 con tangente de 30. Y en el primer cuadrante, miren que 30 está más a la izquierda. Claramente, cuando traces la flecha y todo, su altura va a ser más pequeña, ¿no? Por tanto, se nota que la tangente de 50 va a ser más grande. Pero si no quieres hacer eso, también podemos hacer lo siguiente. Aquí podemos poner al 50 grados. Aquí podemos poner al 210. Eso es para usar el eje tangentes. Trazamos el eje tangentes por esta línea. Acá. Y pues hacemos los trazos, ¿no? Solamente que hay que tener mucho cuidado con el 210. Cuando se une aquí, te tienes que dar cuenta rápido, ¿no? Tienes que ver si el 50 está por este lado o por este lado. Bueno, en este caso ya lo pusimos por encima, porque como hasta aquí es 180, esta parte sería 30 grados, ¿no? Lo que implica que esta parte de aquí sería 30 grados, que es como una deducción de lo que ya les había dicho hace un momento. Luego de continuar, esto llega ahí, mientras que la tangente de 50 llega aquí, ¿no? Y es muy fácil darse cuenta, miren, la tangente de 30 va hasta aquí, hasta este punto. Es esa altura, ¿no? De A hasta B, digamos. Y es positiva porque va hacia arriba. Mientras que la tangente de 50 es de A hacia C. De A hacia C. Entonces, naturalmente, la tangente de 50 es superior no a la tangente de 30, sino a la tangente de 210. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Esta flecha vertical representa tanto a la tangente de 30 como a la tangente de 210. Entonces, por ahí no hay ningún inconveniente quizás. El inconveniente puede surgir cuando uno compara tangentes negativas, que es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver, suponer que nos piden comparar tangente de 135 con tangente de 150. Y nosotros notamos que cuando trazamos eso y cortamos al eje tangentes, que ya he dibujado hace un momentito, la tangente de 135, por ejemplo, corta aquí, en A, mientras que la tangente de 150 se une con el origen, llega hasta ese punto, ¿no? Hasta B. Entonces, la tangente de 150 uno dirá, es esta flecha. Y la tangente es toda esa flecha desde, ponle C. Entonces uno podría pensar, ¿a quién tiene flecha más grande? El A. Entonces la tangente de 135 es superior. Pero esto es un error. ¿Por qué? Porque estos son números negativos. Son flechas hacia abajo. Y cuando comparas números negativos, más grande es el que tiene menos longitud. El que tiene menos longitud es tangente de 150. Por lo tanto, es el más grande, ¿no? No se vayan a confundir. Es algo que complica también, no solamente con la tangente, sino con el seno, con el coseno. Hasta ahí la primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte del tutorial, el pequeño tutorial de preguntas sobre CT, donde la segunda parte de preguntas es esta, ¿no? Por ejemplo, me dicen, si A
No, si tita pertenece a este intervalo, si pertenece, por ejemplo, a 20 grados, 40 grados, o te pueden dar el intervalo en radiales, no importa en radianes, hay la variación, digamos, ¿no? Hay la variación del seno de tita. Entonces, tú vas a ir directamente a la circunferencia trigonométrica. Listo, hemos ido al dibujo, hemos puesto la variación del ángulo. La variación del ángulo es este intervalito de aquí, de 20 a 40. Y ahora vamos a ver cuál es la variación del seno de ese ángulo, ¿no? Sabemos que el seno se representa por líneas verticales. Para todos los posibles ángulos son todas esas líneas verticales. Y cuando uno quiere hallar la variación del seno, lo que tiene que hallar, estoy poniendo más o menos una cantidad representativa de ellas, son todos esos ángulos de rojo, los posibles valores de tita, ¿no? En realidad son todos los que están ahí. Y de todas tú tienes que escoger a la más pequeña y a la más grande. Por ejemplo, la más, bueno, primero hay que notar que todos los valores del seno son positivos, es muy importante. Todos son flechas hacia arriba. Y la flecha más grande es la que aparece en el seno de 40. Y la flecha más pequeña es la que aparece en el seno de 20. Vamos a ver. Es la que aparece en el seno de 20. Por esa razón, el seno de tita estaría entre el seno de 20, es el más pequeño. Mayor igual, no, como es estricto hay que ponerle si lo toma o si no lo toma. 20 y 40 están abiertos, por eso no toma esos valores. Entonces también hay que abrir aquí las llaves. Cosa muy aparte es cuando ya pasamos de un cuadrante a otro cuadrante. Recuerden, siempre el más pequeño y el más grande. Por ejemplo, me dicen, si tita pertenece de 20 a 110. Vamos a ver. Bien, allí está nuestra circunferencia trigonométrica y he marcado los arcos 20 y 110, obviamente abiertos. Y todos este conjunto de valores son los valores que puede ser el ángulo. Normalmente se suele hacer esto. Entonces lo que hacemos nosotros ahora es trazar las perpendiculares. Lo voy a trazar de rojo. Nuevamente, como estamos en el primer y segundo cuadrante, no hay que hacer mucho análisis en cuanto a signos porque todos son positivos, ¿no? Lo que sí y lo que siempre van a tener que hacer es escoger el más grande y el más pequeño de todas las líneas verticales. Entonces aquí hay que tener un pequeño cuidado. Alguno podría decir, profe, la más pequeña es seno de 20, ¿ya? Entonces el seno de tita, su variación sería del seno de 20 y el más grande es el seno de 110, está clarísimo, dicen. Pero se les está olvidando algo, ¿no? Que cuando uno pasa por la parte más alta, que es el 90, estás llegando al óptimo, así como la parte más baja, que es el 270, para el caso del seno, ¿no? Entonces, por ejemplo, el más pequeño está claro que es él. O lo voy a poner con verde, de repente se ve mejor. Ya está, ahí. Él es el más pequeño, ¿no? Va creciendo, fíjense. Crece, 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 crece. Llega al tope a él. Él sería el mayor de todos. Siempre sí, vale 1. El seno de 90 es 1. El seno de 270, por ejemplo, es menos 1 y es el más pequeño de todos los valores posibles para el seno. Y luego va a empezar a decrecer hasta llegar al 110. Bueno, naturalmente el seno de 110 todavía es más grande que el seno de 20. Esto no es tan intuitivo. Bueno, ahí parece, pero hay que hacer el trazo del horizontal y señalar que este ángulo es el suplemento, ¿no? 160 grados. Y de ahí queda claro que el seno de 110 es más grande. Entonces, como estamos yendo de un valor, llegando al máximo y después regresando, o sea, estamos pasando por los mismos valores donde ya estábamos, ¿no? Digamos que de repente esta varita verde de aquí se repite por acá, ¿no? Y estamos cayendo nuevamente. Entonces, este intervalo que hemos puesto está mal. El seno de tita sí es más grande que el seno de 20, que es el más pequeño de todos, pero el más grande valor es 1 y sí lo llega a tomar, porque sí pasa por este valor. Entonces tengo que cambiar a menor o igual. ¿Está bien? Por lo tanto, perdón. Por lo tanto, el seno de tita está entre seno de 20 y 1. Podríamos poner que su intervalo es
Seno de tita pertenece al intervalo de seno de 20 hasta 1 cerrado, así. Cosa un poco diferente es cuando estamos hablando de valores negativos, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces estos son un par de ejercicios muy clásicos. Me dicen, si X está de 100 grados a 240 grados, te lo pueden dar en radianes, no te preocupes, tú simplemente lo pasas. O lo puedes trabajar ahí directamente también. Ahí la variación del seno de X y otro ejercicio es ahí en la variación del seno de 2X, cuando ya cambiamos al ángulo. Entonces, nuevamente lo que tenemos que hacer es muy simple, ubicarlo en la circunferencia trigonométrica. Para eso vamos a hacer nuestras dos circunferencias trigonométricas y analizar qué ocurre en cada caso. Entonces, aquí ya hicimos nuestra circunferencia trigonométrica, ya marcamos nuestros ángulos, lo pusimos cerrado al 100 porque ahí dice que puede tomar el 100 y abierto el 240, por eso lo pusimos abierto aquí. Y el ángulo va a ir desde 100 hasta 240, recorriendo todo eso que se está sombreando de amarillo. Normalmente lo que se hace es esto. El mismo procedimiento pasaría para el coseno, para la tangente. Es lo mismo. Y empezaríamos a trazar verticales. Tac. Sí, verticales, ¿no? Todas esas verticales que voy trazando hasta que se hace 0, porque el seno de 180 es 0, son positivas estas de aquí, ¿no? Y luego empezamos con las negativas, porque empiezan a ser ya flechas, pero tiradas hacia abajo, ¿no? Tiradas hacia abajo, lo que implica que el valor del seno allí es negativo. Entonces, nuevamente tenemos que ver cuál es el valor más grande que puede tomar el valor del seno, ¿no? O sea, la flecha más grande dentro de las que están hacia arriba y la flecha más pequeña dentro de las que están hacia abajo. Por ejemplo, las que están hacia arriba solamente son estas de aquí. El seno es positivo aquí. Seno de tita positivo. Entonces, de todas esas, naturalmente la más grande es esta. Claro, la más pequeña de todas esas es 0, es verdad. Pero por lo pronto ya tengo un límite para el seno de tita. Es menor o igual que el seno de 100. Porque me estoy dando cuenta que ese es el valor máximo. Y para el valor mínimo tengo que considerar la flecha más pequeña de las que son negativas. Recuerda que en esta parte de aquí, en general en toda esa parte, el seno de tita es negativo. Vamos a ponerle ese signo menos. ¿Cuál es la más pequeña entonces? Bueno, la más pequeña es y nada más y nada menos que la más grande de las que está hacia abajo. Es la más negativa, porque recordemos que en el eje, en la recta numérica, los números negativos se hacen más pequeños cada vez, pero parecen más grandes, ¿no? 4, 3, 2. En realidad el menos 4 es más pequeño que el menos 3, menos 2, menos 1. Entonces la flecha más grande es la más pequeña. Por esa razón, el valor mínimo del seno de tita es el seno de 240, que es un valor negativo, claro que sí. De hecho, es conocido que esto es menos raíz de 3 sobre 2. Aunque no es importante, lo importante son estas dos cosas que hemos descubierto. Siempre poner el más pequeño y el más grande. Tener mucho cuidado con los óptimos superiores, o sea, el 1, el menos 1, y ordenarlo bien. ¿Cuál es el menor valor? Seno de 240. Va a crecer desde aquí, va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a seguir creciendo, va a crecer, y va a llegar el tope que es seno de 100. ¿Está bien? Profe, no crece, mire, se hace más pequeño. En realidad está creciendo porque se hace más positivo cada vez. Aquí esta flecha, luego esta flecha. El 0 ya de hecho es un valor más grande que el valor negativo que está aquí, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2. O sea, la longitud es raíz de 3 sobre 2, pero el valor del seno es menos raíz de 3 sobre 2. ¿Qué pasa en el otro ejercicio? En el otro ejercicio en el que me pedían la variación del seno de 2x, yo no puedo, ¿qué les puedo decir? Bueno, aquí he puesto tita, en realidad debe ser x. Existe el tita. Aquí x y aquí x. Yo lo primero que tengo que hacer es encontrar la variación del ángulo siempre. Entonces, a partir de que x pertenece a este intervalo, 100 y 240, yo debo buscar el 2x. Y no es tan difícil de encontrar. Duplicamos nada más. 200 y 480. Y si me hubiesen dicho 2x más 20, póngale que nos pedían 2x más 20. Entonces el 2x le sumo 20 y ya tendría su variación. 220 hasta 500 grados. Y ahora nuevamente tenemos que ir a una circunferencia
analizar esos ángulos, 220 y 500 grados. Y aquí tenemos nuestra circunferencia, ¿no? Empezamos en 0, aquí está el 180, 270 por acá, 360 acá. ¿Qué pasa si continuamos? 450 acá. Y si continuamos, 540 acá. Y podemos seguir, sí. ¿Y por qué nos hemos extendido? Bueno, tenemos que 2x pertenece, bueno, 2x más 20, ¿no? Que nos dice ahí arribita, miren. 2x más 20. Está entre 220 y 500. Está entre 220 y 500. Por supuesto, esta es una pregunta ya un poquito más exagerada, no es tan sencilla. El 220 está aquí. Y el 500, bueno, si seguimos creciendo, 270, 360, seguimos creciendo, 450, y el 540 aparece recién al fondo, entonces el 500 estará antes. Estamos notando que nuestros valores son un poco extraños, ¿no? Pero en realidad son todos esos valores. Todos esos valores que estoy señalando son los posibles valores para el seno de 2x más 20, por si acaso. Para el seno de 2x más 20. Y ahora empezamos a trazar todas las flechas, ¿no? Aquí empiezo a trazar flechas hacia abajo. Flechas hacia abajo porque, o sea, el valor del seno son flechas orientadas hacia el ángulo, ¿no? ¿Por qué pongo las flechas hacia abajo? Simplemente para señalar que los senos de esos ángulos son negativos. Y luego empiezan a crecer, ¿no? A hacerse positivos porque van hacia arriba. Y yo tengo que escoger nuevamente, les indico. Aquí están los que son positivos, ¿no? Los que están aquí arriba son positivos, los que miran hacia abajo son negativos. Aquí están los positivos del valor del seno, digo. Entonces tú tienes que escoger los valores más positivos. O sea, ¿cuál es el valor más grande? De todas las flechas hacia arriba, ¿cuál es la mayor? Y naturalmente, la mayor es esta, ¿no? Entonces yo voy a tener, por ejemplo, que el seno de 2x más 20, ese valor es 1, de hecho. Es menor o igual a 1. Sí lo toma porque pasamos por ese punto. Después todos los demás son más pequeños. Y noten que también crecemos desde el 0, es decir, cojo todos los positivos, todos hasta aquí. Y este de aquí no se toma, bueno, se está repitiendo, ¿no? Por acá hay un valor que repite el seno de 500. Lo importante es que ese es el máximo, el 1. Y el mínimo es 0, profe. Todavía tenemos valores negativos. Fíjense, en la parte de abajo están los negativos. Entonces yo tengo que poner el más pequeño de todos. El más pequeño de todos es la flecha más grande, que sería esta de aquí. Vamos a colocarla. Eso que estamos sombreando es el valor más negativo. Y de ahí fíjense cómo crece. Crece hasta llegar a hacerse 0. Esto va a crecer hasta llegar a hacerse 1. Entonces el valor más pequeño de todos es el menos 1. ¿Y por qué le pone mayor o igual? Porque sí lo puedo tomar. Ahí está, se puede tomar ese valor. De hecho, aunque el seno de 200, aunque 500 esté abierto, porque no se puede tomar, no importa, ¿no? Lo cojo por el otro lado, que sí se puede tomar. Entonces yo tendría que la variación del seno de 2x más 20, o ese seno pertenece de menos 1 a 1. Siempre recuerden que cuando quieran resolver un problema de estos, lo que tienen que hacer es encontrar el valor más pequeño y el valor más grande. Entre las líneas hacia arriba, la más grande, y entre las líneas hacia abajo, la más pequeña. Bien, chicos, espero que puedan realizar su tarea muy bien ahora sí. Ya saben que mañana tenemos exposiciones. Hasta la vista.